¿Alguna vez te has preguntado sobre el origen de Dios? Si fue creado, ¿dónde comenzó todo? Hoy desafiaremos los límites de la ciencia y la fe, sumergiéndonos profundamente en una cuestión que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Prepárate para descubrir secretos que pueden transformar tu visión del universo. En eras remotas, antes de que formas se definieran o la luz se manifestara, existía una presencia. Dios, vagando sobre vastedades cubiertas por oscuridad profunda. Sobre las aguas primordiales, Él proclamó con una voz que resuena a través de los tiempos: hágase la luz. Y así emergió la luz, separada de las sombras, mostrando el inmenso poder de Dios. Sin embargo, persiste una indagación teológica crucial. ¿Cuál es el origen de Dios? Antes de que cielos y tierra tomaran forma, en la ausencia de todo, ya existía Dios, soberano y solitario en su majestad infinita. Él convocó la luz de las sombras, impuso orden al caos y del torbellino creó armonía. Pero la pregunta incesante resuena: ¿de dónde surgió Dios? Algunos sostienen que Dios moldeó la tierra hace 6.000 años, en un ciclo de 6 días. Sin embargo, adoptando una postura filosófica rigurosa y sincera, nos enfrentamos: ¿cuál es la procedencia de Dios? Además, entendiendo la génesis de Dios, ¿cómo podemos asimilar la actuación de una entidad espiritual en un cosmos material? Si aceptamos que Dios originó el universo, estamos instigados a preguntar: ¿quién creó a Dios? Y así se despliega una secuencia interminable de interrogantes. ¿Quién concibió a Dios y quién originó al creador de Dios? La búsqueda de respuestas se extiende al infinito, desafiando nuestra racionalidad e instigándonos a sondear lo insondable, explorando más a fondo quién fue el creador de Dios. Este cuestionamiento nos introduce a la noción de un Dios creado, lo cual es, por sí mismo, fascinante. Esta reflexión destaca un punto vital. La creencia en Dios como el originador es esencial para nuestra percepción del mundo. Sin embargo, la interrogación es provocativa, pues sugiere una explicación más coherente: la imposibilidad del surgimiento espontáneo de la nada. Si concordamos que nada puede surgir del vacío absoluto, llegamos a una deducción impactante: algo debe ser eterno y siempre presente. Después de todo, si rechazamos la noción de que algo puede brotar de la nada, y aquí estamos nosotros, seres pensantes, algo o alguien siempre ha existido. La concepción de una existencia eterna es crucial para descifrar el misterio de la creación. Nuestro conocimiento del mundo físico a menudo nos hace cuestionar la posibilidad de una existencia eterna, especialmente desde la década de 1930, tras la amplia aceptación de la teoría del Big Bang. Este modelo ha transformado radicalmente nuestra percepción del universo, sugiriendo que el cosmos que conocemos es solo una fase temporal en una secuencia interminable de eventos cósmicos. Al considerar las evidencias, observamos que el universo está en constante transformación, con su energía siendo progresivamente consumida. La segunda ley de la termodinámica, bien establecida, propone que la energía se degrada con el tiempo. Las estrellas van perdiendo su fuerza, y la expansión del universo continúa acelerando, extendiéndose más allá de lo que podemos comprender. Esto nos lleva a la conclusión de que el mundo físico, tal como lo conocemos, no puede ser considerado eterno. Ahora surge la pregunta crítica: aquello que existe eternamente debe ser fundamentalmente distinto de lo que observamos hoy. La causa original, la esencia de todo, debe trascender nuestro entendimiento actual. Esto nos desafía a investigar la verdadera naturaleza de este enigma que supera nuestro universo material. Admitir la eternidad de algo puede ser desafiante. Sin embargo, ofrezco una visión alternativa.
consideremos que todo lo que percibimos como realidad contingente, es decir, cosas que podrían no existir, son meramente manifestaciones efímeras. Incluso los objetos más sólidos, como una silla frente a usted, fueron, en algún momento, solo posibilidades pendientes entre ser y no ser. Son transitorios y están destinados al desgaste. La verdad es que tales entidades no pueden justificar su propia existencia. Están interconectadas en una secuencia de contingencias interdependientes, como piezas de dominó. En algún punto, debemos aceptar la existencia de algo fundamental, algo radicalmente diferente de aquello que intentamos explicar. Sin embargo, en lo que respecta a Dios, las tradiciones cristiana, judía e islámica coinciden en que Él es eterno. Por lo tanto, la pregunta sobre el origen de Dios, por definición, no se aplica a Él. Argumentar contra esto requiere la presunción de que todo es creado, lo que nos lleva de vuelta al dilema inicial. Los filósofos griegos antiguos también debatieron sobre esto, razón por la cual el Evangelio de Juan comienza con «En el principio era el Verbo». Esta frase nos invita a reflexionar sobre todas las cosas que se originan de algo eterno y trascendente, algo más allá de nuestra capacidad de comprensión, algo que ya existía antes de todo lo demás. Los griegos distinguieron entre lo que es creado y lo que ya existe por sí solo. Esencialmente, esta discusión intenta determinar si hay algo o alguien que nunca comenzó a existir. Para los cristianos, esa entidad es Dios, y esta premisa es fundamental para su fe. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, puede parecer pertinente para algunos, pero propongo que es en realidad infundada. Para aquellos que creen que el universo es el creador de todo, surge una pregunta intrigante. ¿Quién creó al creador del universo? Esta cuestión a menudo confunde las mentes y es discutida por diversos científicos. En una ocasión, durante un diálogo con un grupo de científicos, un físico cuestionó la lógica de la Trinidad, donde Jesús es considerado simultáneamente Dios y hombre. El físico preguntó cómo esto podría ser explicado. La respuesta comenzó con una pregunta simple: ¿qué es la conciencia? Tras una breve reflexión y la confesión de su incertidumbre sobre el asunto, siguió una segunda pregunta: ¿qué es la energía? El físico admitió que aunque podía medirla, no comprendía su esencia. La conversación continuó. ¿Cree en la conciencia? La respuesta fue afirmativa. ¿Y en la energía? Una vez más, la respuesta fue sí. Se concluyó entonces que es posible creer en algo incluso sin comprender plenamente su naturaleza, un sello de un pensador crítico. El físico, inicialmente reacio a ser etiquetado, se percató de la ironía de la situación, pues estaba a punto de aplicar la misma etiqueta al interlocutor por cuestionar la naturaleza de la energía, luz, gravedad y conciencia. Estos misterios pueden estar todos encapsulados en Dios. La pregunta sobre quién creó a Dios no es tan complicada como parece. Dios es descrito como un ser eterno y atemporal. Y conforme Keith Ward sugiere en Dios, azar y necesidad, nada podría haber causado una realidad que trasciende completamente el espacio y el tiempo, siendo autoexistente. Esto indica que Dios está más allá de las nociones de inicio y fin. Cualquier cosa que comienza a existir necesita una causa. No puede simplemente surgir de la nada. Sin embargo, algo eterno y atemporal no se ajusta a esta lógica. No necesita una causa. Incluso pensadores ateos como Daniel Dennett reconocen que si hay verdades eternas, como los números o los objetos matemáticos, no demandan una causa, pues nunca fueron creados. El concepto de Dios refleja precisamente esa noción de un ser eterno y autoexistente, una necesidad primordial. Por lo tanto,
Dios no tiene una causa porque Él es autoexistente. Definir a Dios como el creador no creado del universo, que trasciende todas las limitaciones de tiempo y espacio, hace que preguntar quién creó al creador no creado sea como indagar sobre el sonido del silencio o las acciones del vacío. Cuando preguntamos quién creó al creador no creado del universo, estamos siguiendo un razonamiento que no se aplica a Él. Este punto es crucial. Los cristianos basan sus creencias en un Dios no creado, mientras que a veces los ateos proponen alternativas distintas, como la idea de un generador de multiversos o un campo cuántico que genera universos espontáneamente. Esto indica que, en esencia, se cree que el universo era increado. Por lo tanto, independientemente de la perspectiva, se reconoce la presencia de un creador no creado. Avancemos en la narrativa desde el origen del universo hasta la interacción de la sustancia espiritual de Dios con lo material, reforzando la creencia universal en un creador no creado. El desafío entonces pasa a ser entender cómo este creador interactúa con nuestro continuo de tiempo, espacio y materia, conocido como el continuum. Esta interconexión de tiempo, espacio y materia es esencial. Deben emerger simultáneamente. Si existiera espacio sin tiempo, ¿dónde estaría colocado? Y si hubiera materia en el espacio pero sin tiempo, ¿cuándo existiría? Son inseparables y coexistentes. La Biblia condensa esta verdad en solo 10 palabras. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así, el tiempo y el espacio surgieron junto con la materia. Estos 3 elementos constituyen una trinidad fundamental. El tiempo abarca pasado, presente y futuro. El espacio se extiende en longitud, anchura y altura. La materia se manifiesta en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta trinidad trinitaria fue creada instantáneamente por un Dios que los trasciende, libre de cualquier limitación temporal. Si Dios estuviera confinado al tiempo, no sería verdaderamente divino. Estaría subyugado por su propia creación. Así como el creador de una computadora no está confinado dentro de ella, manipulando datos en la pantalla, Dios, que creó el universo, no está limitado por sus propias obras. Él trasciende, permea y existe más allá del universo. No es influenciado por él. En cuanto a la afirmación de que una fuerza espiritual no puede afectar la materia física, surgen cuestionamientos profundos. ¿Cómo explicar las emociones, amor, odio, envidia, celos y racionalidad, si nuestro cerebro es solo un conjunto aleatorio de compuestos químicos evolucionados a lo largo de miles de millones de años? ¿Cómo podemos confiar en nuestro razonamiento o en nuestra percepción moral? Recordando la pregunta anterior sobre el origen de Dios, nos damos cuenta de que sugiere una limitación inexistente en Dios. El Dios que venero trasciende tiempo y espacio. Aunque intento enmarcarlo en mi mente tridimensional, sigue siendo digno de adoración. Esto es lo que me fascina, está más allá de nuestro entendimiento, y es por eso que lo adoro. Esto resuena en palabras que vi cuando Él emergió de las colinas, el santo de la montaña y el bastón, lo que significa que Dios no está confinado por un lugar o forma. Su presencia es omnipresente y supera todas las barreras. En el mismo contexto del debate sobre el origen de Dios, se destacó la cuestión de si Dios surgió de la nada. Un matemático cuestionó esta idea con racionalidad. Decir que Dios vino de la nada simplemente no tiene sentido. Seamos razonables. El análisis propuesto fue que Dios surgió de ningún lugar, ya que no existía un lugar de donde Él podría haber venido o hacia donde podría ir. Dios no emergió de ningún lugar y no había espacio físico para su existencia. Él creó un punto de apoyo donde no existía nada.
Al examinar el libro de Génesis, capítulos 1, 26 y 27, se observa que Dios suspendió el mundo en el vacío y existió más allá de él. Con el martillo de su voluntad y la vigorna de su omnipotencia, forjó la creación. Chispas volaron, y con las puntas de sus dedos las lanzó al espacio, adornando los cielos con estrellas. Sin objeciones, pues no había nadie para hacerlas, Dios entonces declaró: «Esto es bueno». También le atribuyó a Cristo un nombre que supera todos los demás, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Me gustaría destacar que las cuestiones sobre el origen de Dios y la naturaleza de la creación son indagaciones profundas que han fascinado a la humanidad a lo largo de los tiempos. Independientemente de las